Estimada tutora de la materia de proyectos de intervención de la Maestría de Entornos Virtuales de Aprendizaje impartida por la Universidad Francisco Gaviria de El Salvador, miembros del jurado evaluador, en esta ocasión quiero presentarles el proyecto denominado Apoyo de Entornos Virtuales de Aprendizaje para la asignatura de Diseño de Base de Datos. Quiero iniciar con el planteamiento del problema, en el cual se ha identificado que muchos estudiantes tienen dificultades para poder desarrollar las habilidades de comprender el manejo de los diferentes sistemas gestores de base de datos. Esto repercute de manera directa en su futuro laboral, ya que es de suma importancia que logren manejar cada uno de los gestores que son utilizados en las empresas y que tienen como base el lenguaje SQL. No se logra conocer y aplicar los diferentes conceptos y cláusulas del lenguaje SQL en las distintas realidades que podría enfrentarse en el ámbito laboral. Es de ahí que el proceso se vuelve complejo. ¿Por qué razón? Porque el estudiante tiene temor de expresar sus dudas por no ser objeto de burlas por parte de sus compañeros, situación que complica el panorama de trabajo en la asignatura. Y ahí es importante el poder decir que un factor de mucha importancia en la educación es el poder generar aprendizaje significativo en los estudiantes a través de un proceso de enseñanza de calidad. Además, es de suma importancia el usar los entornos virtuales de aprendizaje como un apoyo a dicho proceso, de tal forma que se pueda superar todas las dificultades y miedos que en muchas ocasiones los estudiantes tienen. Este tipo de proyectos nos permiten poder generar las competencias necesarias para poder crear y manipular una base de datos. He allí la propuesta pedagógica para este proyecto. En primer lugar, lo que se busca es lograr aprendizajes significativos en los estudiantes a través de lo que son las diferentes clases, la guía didáctica elaborada para la asignatura, los objetos digitales que se incluirán en cada una de las clases y además el trabajo colaborativo que los chicos desarrollarán, los foros de discusiones y los estudios de casos, que se considerará el hecho de los aprendizajes previos que estos traen, que cada una de las actividades despierten el interés del estudiante. Además, que se debe tener un clima armónico para que el estudiante se sienta cómodo para poder trabajar y se sienta en confianza de poder expresar sus dudas y sus inquietudes. Que cada una de las actividades además logre que el alumno opine, intercambie ideas y además debata, de tal forma que se logren esos aprendizajes significativos. Además, el desarrollo de explicaciones mediante ejemplos ayudarán a consolidar ese aprendizaje. Por lo tanto, es de suma importancia el desarrollo de este tipo de proyectos. Es por eso que se tiene como objetivo diseñar una propuesta que permita hacer uso de los entornos virtuales de aprendizaje para resolver el problema de comprensión de los estudiantes y mejorar las competencias de estos, obteniendo así aprendizaje significativo en cada uno de ellos. Para el desarrollo de este proyecto y conforme se vaya haciendo el trabajo, se evaluará el trabajo colaborativo que estos tienen, la interacción con los diferentes estudiantes que participan en la asignatura. Además, cómo estos desarrollan sus actividades individuales que van relacionadas a los temas. Por consiguiente, la participación en los foros donde estos deben argumentar cada uno de sus aportes de tal forma que se logren los aprendizajes significativos en cada uno de ellos. Es ahí importante conocer la asignatura. En la unidad 1 de diseño de base de datos se ve lo que es el modelado de datos. La unidad 2, que es la que se trabajó para este proyecto, que es el modelo de datos relacional y el álgebra relacional. Y la unidad 3 está compuesta por el lenguaje de consultas SQL. Y termina la asignatura con la normalización y descripción general de un sistema administrador de base de datos relacional. Veamos ahora lo que es el aula virtual preparada para este proyecto. Si ustedes pueden ver, esta asignatura
se ha implementado en lo que es una plataforma Moodle. La plataforma Moodle es la que está ya implantada en la Universidad Francisco Gavidia y que está adaptada a las necesidades de la universidad y a las necesidades que se tienen para desarrollar cada uno de los proyectos y asignaturas que se imparten de manera virtual. Posteriormente ustedes van a ver que se tiene la clase número 1. En la clase número 1 ya está preparada para presentar y animar al estudiante a interactuar con cada uno de los aspectos que se ha considerado para esta clase. ¿Por qué razón? Porque ustedes van a ver que en la estructura que se diseñó se ha colocado una sección de archivos para la clase número 1, además un foro de espacio abierto en la cual el estudiante pueda poder expresar sus dudas, su consulta en relación al tema. Posteriormente, el estudiante puede desarrollar el foro de la semana, el cual se denomina claves, en el cual se trata de discutir lo que son la importancia de las claves candidatas y además de que se tenga identificado lo que son las claves alternativas. Posteriormente también se ha asignado un trabajo colaborativo donde los estudiantes van a tener que trabajar colaborativamente en la identificación de las claves candidatas, las claves alternativas y las claves primarias. Y por último, ya individualmente, en esta clase los estudiantes deberán desarrollar e identificar las claves para cada una de las relaciones que se le plantean en la actividad individual. De ahí vamos a la clase número 2. En la clase número 2, en la cual ya hablamos de la creación y modificación de base de datos, aquí vamos a trabajar ya cómo crear una base de datos. Pero, ¿cuál es la importancia de conocer lo que es los tipos de datos y la longitud de los mismos? Es por eso que cada una de las actividades van a ir relacionando en ese sentido. ¿Por qué razón? Porque igual se va a tener una sección de archivos para la clase número 2, un espacio abierto para las consultas y dudas y el foro de discusión, donde se habla del tipo adecuado de dato, la longitud que debe de ponérsele a un campo, de tal forma que quede claro la importancia de estos dos aspectos, los cuales posteriormente el estudiante los aplicará en el trabajo colaborativo, en el cual se va a identificar cuál es el tipo de dato y cuál es la longitud que se va a tener para cada uno de los campos de la tabla que se ha propuesto en la actividad colaborativa. Posteriormente, en la actividad individual, ya el estudiante aplicará en diferentes tablas el tipo de dato y la longitud que tendrá cada uno de los campos de esas tablas. Ya en la clase número 3, ya hablamos de un tema un poquito más diferente y que va relacionado con estos dos anteriores, que es el lenguaje de consultas formales, en el cual se habla del álgebra relacional y del lenguaje SQL, en el cual se utiliza para la modificación y la extracción de la información de una base de datos. Al igual que las clases anteriores, se tiene la sección de archivos, el foro de espacio abierto para las dudas y consultas, el foro de discusión en la cual se va a discutir sobre la importancia que tiene la información para las organizaciones y cuál puede ser el impacto de una mala información en la toma de decisiones de una empresa. Posteriormente, el estudiante hará el trabajo colaborativo donde comprenderá las operaciones del álgebra relacional y lo cual lo harán en equipo. En la actividad individual, ya el estudiante aplicará una serie de consultas a la actividad individual que se ha propuesto para la tabla ejemplo y las consultas que se le han solicitado que el estudiante desarrolle en base a la información de esa clase. Por lo tanto, ya teniendo implantada lo que es las clases, las diferentes actividades
dentro de la plataforma Moodle de la institución, me gustaría concluir en estos aspectos. En primer lugar, que a través de proyectos se logra potenciar el uso de las TIC en la práctica educativa, lo que permite lograr aprendizaje significativo en los estudiantes. Además, se posibilita los aprendizajes significativos debido a que se genera una nueva forma de acceder al conocimiento y permite desarrollar nuevas estrategias de enseñanza y aprendizaje con los estudiantes. Por consiguiente, la propuesta del proyecto permite hacer una clase más interactiva y atractiva a los estudiantes, de tal forma que se logre vencer las dificultades para adquirir las habilidades necesarias en relación a los sistemas gestores de base de datos. Además, se genera el trabajo colaborativo para que los estudiantes logren aprender de los conocimientos previos que cada uno de ellos tiene. Así potencializamos la adquisición de las competencias necesarias sobre el manejo del sistema gestores de base de datos. Por lo tanto, aquí está la propuesta, la cual, sin duda alguna, ayudará a lograr aprendizaje significativo en cada uno de los estudiantes. Muchísimas gracias.